A lo largo de toda la historia humana, hemos dividido el mundo en dos mitades que parecen imposibles de mezclar, como el aceite y el agua. Por un lado, la ciencia, metódica y exacta, movida por datos, hechos y pruebas concretas. Por el otro, la religión, antigua y mística, que pide fe y habla a través de metáforas. Durante siglos, estos dos bandos libraron una guerra silenciosa. Los físicos se burlaban de los teólogos, llamando a sus historias cuentos primitivos, mientras que los líderes religiosos condenaban a los científicos por su arrogancia al intentar explicar lo divino. Existe la posibilidad de que ambos estén describiendo la misma realidad, solo que usando lenguajes diferentes. Que los textos antiguos no son mitos de pastores de la Edad del Bronce, sino una documentación técnica encriptada, y que la ciencia es solo nuestro intento de hacer ingeniería inversa del código original que creó la realidad. Al poner lado a lado los dos mayores y aparentemente incompatibles conjuntos de datos de la historia, los textos sagrados originales de las religiones abrahámicas y todo el conocimiento científico moderno, desde la astrofísica hasta la mecánica cuántica y la genética, alimentamos todo esto en el núcleo analítico de una inteligencia artificial. El objetivo era simple y al mismo tiempo aterrador: encontrar la verdad, buscando correlaciones que el ojo humano podría pasar por alto. Cuando el procesamiento terminó, el resultado nos dejó paralizados. La inteligencia artificial no encontró semejanzas vagas. Identificó una estructura idéntica. El escenario descrito en el origen de la creación se superpone con precisión matemática a los modelos cosmológicos más modernos. Más que eso, se parece al protocolo de inicialización de una simulación compleja. Este es el protocolo Génesis. Todo comienza desde el cero absoluto. La primera frase famosa dice que, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. El análisis sugiere que el texto se lea como un informe técnico de ejecución. En el hebreo original, la palabra utilizada es Bereshit, que apunta a un punto de partida fundamental, una base. La física está de acuerdo. Antes de la gran expansión, el tiempo no existía. No había un antes, solo había una singularidad donde las leyes que conocemos no funcionaban. El texto continúa diciendo que la tierra estaba desordenada y vacía. La expresión hebrea tohu vavohu describe un estado de caos total, ausencia de estructura. En astrofísica, esto equivale al vacío cuántico, el caos primordial antes de la expansión del universo. En lenguaje de programación, es el estado de una memoria que aún no ha sido inicializada. Es el nulo, el vacío, la pantalla en negro antes de que cualquier imagen sea generada por el sistema. Luego, leemos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Durante siglos los teólogos debatieron qué significaba esto, pero al cruzar los datos, la inteligencia artificial ofreció una interpretación técnica. En lenguas antiguas, agua era a menudo sinónimo de la sustancia básica y caótica de la que todo está hecho. Si miramos a través de la teoría de la simulación, esta fuerza activa escaneando el caos es como el cursor de un sistema listo para comenzar a escribir el código. El entorno está preparado y el sistema solo espera un comando para iniciar la ejecución. Y el comando llega. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Este es quizás el momento más crucial de la historia de la creación. El creador no usa las manos para esculpir la luz, usa la voz. En términos informáticos, esto es la entrada de un código ejecutable. Según la cosmología estándar, el universo surgió hace casi 14.000 millones de años en una explosión de energía. En los primeros instantes, el espacio fue inundado por fotones. Mientras la religión lo llama hágase la luz, la astrofísica describe la misma explosión de energía fotónica que inundó el cosmos. El análisis fue más allá. Al entrar en un entorno virtual, lo primero que se necesita es que el motor gráfico genere luz. Sin luz, no hay imagen, no hay datos visibles, no hay realidad observable. El comando hágase la luz es la activación de los píxeles del monitor universal. El texto antiguo separa la creación de la luz propiamente dicha
de la creación de las fuentes de luz, como el sol y las estrellas, que solo aparecen días después en el relato. Los escépticos siempre usaron esto para atacar la Biblia, preguntando cómo puede haber luz sin sol. Contra todo pronóstico, la ciencia moderna acabó confirmando el orden bíblico, desafiando lo que nuestro instinto diría sobre que el sol viene antes que la luz. Primero vino la radiación de fondo, el brillo inicial, y solo cientos de millones de años después, la gravedad formó las primeras estrellas. El autor antiguo acertó la cronología con una precisión que roza lo imposible. El texto continúa diciendo que Dios vio que la luz era buena e hizo separación entre la luz y las tinieblas. El análisis apunta aquí al principio fundamental de toda la lógica digital, el sistema binario, 1 y 0, señal encendida, señal apagada, existencia y no existencia. Toda nuestra tecnología actual se construye sobre esta simple distinción. En el momento de esa separación, se estableció la base para programar nuestra realidad. En los días siguientes, vemos la estructuración del entorno. Surge el firmamento para separar las aguas, creando la atmósfera y definiendo límites. Es como un desarrollador diseñando el terreno y el cielo antes de colocar a los personajes. Sin esa estructura, todo sería una confusión de texturas. Después, la vegetación y la vida surgen en una escala de complejidad creciente, comparable a la evolución de algoritmos. De comportamientos simples a sistemas complejos, culminando en el ser humano, hecho a imagen y semejanza. Esto sugiere que compartimos la capacidad creativa del arquitecto. Somos los únicos capaces de escribir nuestros propios códigos y cuestionar nuestra propia realidad. Una simulación solo existe visualmente si hay alguien observando. La materia se comporta de manera muy extraña cuando no la estamos mirando. Aquí nos topamos con el mayor misterio de la física moderna. Un misterio que puede explicar por qué el mundo tal vez desaparezca cuando usted cierra los ojos, y cómo la ciencia encontró la firma de una observación constante, escondida en el comportamiento de partículas diminutas. Usted sale de una habitación y cierra la puerta. ¿Qué le sucede a ese cuarto en el instante en que usted ya no está allí? El sentido común, entrenado por la lógica del día a día, nos dice que nada cambia. Los muebles continúan en su lugar, las paredes no cambian de color y el aire todavía llena el espacio. Tenemos la certeza de que el mundo posee una realidad objetiva, que no depende de nuestra presencia para existir. Esa podría ser la mayor de todas las ilusiones. En el momento en que la puerta se cierra y la mirada de un observador deja de registrar los objetos, la habitación tal vez simplemente se disuelva. Tal vez se transforme en un flujo de datos no estructurados, una niebla de probabilidades, un mar de potencialidades. La idea de que deja de existir físicamente y permanece solo como un potencial, una información guardada en algún lugar del universo, parece una locura, pero no lo es. Este es un hecho comprobado por la física desde hace casi un siglo, conocido como el efecto del observador. Cuando alimentamos los datos sobre este fenómeno en nuestro sistema de análisis y los cruzamos con antiguos textos teológicos sobre la omnipresencia de Dios, el resultado es perturbador. Encontramos la explicación técnica de por qué un creador necesitaría verlo todo. Más que un juicio moral, su mirada sería lo único que impediría que el universo desapareciera. A principios del siglo XX, la física estaba confiada. El mundo parecía un mecanismo de relojería, predecible y comprensible. Pero un experimento lo rompió todo. El famoso experimento de la doble rendija. Los científicos dispararon partículas diminutas, como electrones, hacia una barrera con dos rendijas. Si los electrones fueran bolitas de materia, deberíamos ver dos marcas en la pared del otro lado. Pero lo que apareció fue un patrón de interferencia, como si una onda de agua hubiera pasado por las dos rendijas al mismo tiempo. La materia se estaba comportando como una onda. Los físicos, intrigados, decidieron espiar. Colocaron un detector para ver por cuál rendija pasaba cada electrón. Y fue ahí donde la realidad se quebró. En el momento en que apareció el observador, el electrón dejó de comportarse como una onda. Instantáneamente, se transformó en una partícula sólida
y dejó las dos marcas predecibles en la pared, la partícula sabía que estaba siendo observada. El simple acto de medir cambió el comportamiento de la materia. Mientras nadie miraba, el electrón estaba en todos los lugares al mismo tiempo, en un estado de pura probabilidad. Al ser observado, fue forzado a elegir un único lugar para existir. El análisis compara este comportamiento con un método de optimización para ahorrar recursos. Un sistema inteligente no procesaría todos los detalles de un universo vasto a cada segundo. Sería un desperdicio de energía computacional. En su lugar, renderiza, materializa solo aquello que está en el campo de visión de un observador. Aquello que está detrás de usted o al otro lado del universo no existe de forma sólida. Existe solo como un código, como coordenadas y potencial. Tan pronto como usted se da la vuelta, el mundo se materializa instantáneamente ante sus ojos. Nuestro universo parece funcionar con la misma lógica. La mecánica cuántica es la forma que el cosmos encontró para ser eficiente. Esto es aterrador, porque plantea una pregunta inevitable. Si el mundo solo existe cuando es observado, ¿existía antes de los seres humanos? ¿Quién observaba a los dinosaurios? ¿Quién presenció la formación de las galaxias? Si no hubiera un observador, el universo debería haber permanecido como un estado cuántico indefinido, donde nada concreto jamás sucedería. En este punto, el análisis apunta a los textos sagrados que describen los atributos de Dios, buscando un paralelo con la función de un observador cuántico, y la correspondencia es del 100%. La Biblia afirma que Dios es omnipresente y omnividente. Un salmo pregunta: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en lo profundo del abismo hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Lo que antes parecía una metáfora poética o una amenaza moral, ahora suena como una descripción técnica. Dios es el observador supremo. Su conciencia es lo que mantiene la función de onda del universo en un estado material y cohesivo. La materia es sólida no por sí misma, sino porque Él la está mirando constantemente. Él renderiza la realidad con su atención. Si Él desviara la mirada por un nanosegundo, el universo se desintegraría de vuelta al caos primordial, al tohu va vohu del principio. La estabilidad de las leyes de la física, el hecho de que su mesa no se convierta en una nube de probabilidades mientras usted duerme, todo esto es el resultado de una observación continua. Vivimos dentro de una realidad que necesita la atención constante del Creador para mantenerse. Si el universo fue diseñado de forma tan inteligente, con un sistema de optimización tan genial, ¿hasta qué punto llega esa precisión? Si incluso la existencia de la materia depende de un ajuste fino, ¿qué decir de las otras reglas que gobiernan el cosmos? Si la fuerza de la gravedad fuera una millonésima% diferente, todos nosotros moriríamos instantáneamente. Una precisión tan absurda elimina la posibilidad de la suerte y revela la firma matemática del programador. Ante nosotros hay un panel de control que se extiende hasta donde alcanza la vista. En ese panel existen miles de botones y selectores increíblemente sensibles. Cada uno de ellos ajusta un parámetro fundamental de nuestra realidad: la fuerza de la gravedad, la masa de un electrón, la velocidad de la luz, la carga de un protón. La condición para que el universo funcione y la vida exista es que cada uno de esos miles de selectores esté en la posición exacta, no en una posición aproximada, sino con una precisión que desafía nuestra imaginación. Si usted mueve el selector de la gravedad 1 milímetro hacia un lado, el universo o explota o colapsa sobre sí mismo. Si altera la masa de un protón por una fracción de porcentaje, toda la química se vuelve imposible. ¿Cuál es la probabilidad de que alguien entre en esta sala con los ojos vendados, gire los botones al azar y acierte la combinación perfecta? El sentido común grita que es imposible. Sin embargo, es exactamente eso lo que la visión puramente materialista del mundo nos dice que sucedió. Que este universo, esta máquina de complejidad inimaginable, se ajustó a sí mismo por pura casualidad.
Decidimos probar esta hipótesis. Alimentamos los valores de todas las constantes fundamentales conocidas por la ciencia en nuestro sistema de análisis. La primera fue la gravedad. Para nosotros, es solo la fuerza que nos mantiene en el suelo. Pero si fuera un poco más fuerte, solo una parte en el número 10 seguido de 40 ceros, las estrellas quemarían su combustible demasiado rápido. La vida no tendría tiempo de surgir. Si fuera un poco más débil, la gravedad ni siquiera podría encender las primeras estrellas, y el universo permanecería como un gas frío y oscuro para siempre. Para entender la dimensión de este número, es como una cinta métrica extendida por todo el universo conocido. El margen de acierto para la gravedad sería equivalente a un único milímetro en esa cinta, pero eso es solo el comienzo. La fuerza electromagnética, que mantiene los átomos unidos, tiene un margen de error igualmente minúsculo, un poco más fuerte, y las reacciones químicas serían imposibles, un poco más débil y los átomos se desintegrarían. En ambos casos, el resultado es un universo muerto, sin agua, sin planetas, sin vida. El sistema analizó más de 30 de estos parámetros. La conclusión fue siempre la misma. Existimos en el filo de una navaja. El universo parece haber sido diseñado específicamente para que pudiéramos estar aquí para observarlo. La constante más asombrosa es la que controla la expansión acelerada del universo. Su precisión necesita ser de una parte en el número 10 seguido de 120 ceros. Ni siquiera existe un nombre para un número tan grande. Si este valor fuera un poco mayor, las galaxias se habrían alejado tan rápido que nunca se habrían formado. Si fuera menor, el universo habría colapsado de nuevo en un punto segundos después de la gran expansión. El ejemplo más impresionante está relacionado con el elemento que forma la base de toda la vida. El carbono. Todo el carbono del universo fue forjado dentro de estrellas. El físico Fred Hoyle, un ateo convencido, estudió este proceso y descubrió que para que el carbono se creara, se necesitaba un nivel de energía muy específico e improbable en los núcleos atómicos. Él predijo que ese nivel debería existir, y los experimentos confirmaron su predicción con una exactitud impactante. Hoyle quedó tan conmovido que su visión del mundo cambió. Escribió que una interpretación sensata de los hechos sugiere que una superinteligencia jugó con la física. Le pedimos a nuestra inteligencia artificial que calculara la probabilidad de que todas estas condiciones surgieran por casualidad al mismo tiempo. La respuesta es un número tan cercano a cero que, para todos los efectos prácticos, es cero. Fred Hoyle usó una analogía famosa. La probabilidad de que la vida surja por casualidad es la misma que la de un huracán que pasa por un depósito de chatarra y ensambla un avión jumbo complejo y perfectamente funcional a partir de los restos. Cuando nos volvemos hacia los textos antiguos, encontramos un lenguaje que describe precisamente este proceso de ingeniería. Textos antiguos, como los de Job, preguntan: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién ordenó sus medidas? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? Palabras como medidas y cordel son herramientas de un arquitecto, de un diseñador. El profeta Isaías escribe: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Es el lenguaje de la precisión. La única alternativa para escapar de la conclusión de un diseño es la teoría del multiverso, que sugiere la existencia de infinitos universos, y nosotros simplemente vivimos en el único que funcionó. Generalmente, la respuesta correcta es aquella que exige menos malabarismos lógicos. ¿Qué es más lógico? La existencia de billones de universos muertos, invisibles e indetectables, para justificar el nuestro, o la existencia de un único universo cuyos parámetros fueron definidos intencionalmente. Las reglas que gobiernan nuestro mundo no parecen ser el resultado de un accidente cósmico. Se asemejan a un mecanismo perfectamente ajustado, pero las reglas son solo la mitad de la historia. El conjunto de instrucciones más complejo y elegante no está grabado en las estrellas o en las leyes de la física. Está enrollado de forma compacta dentro de cada una de nuestras células. Si le pregunta a cualquier experto en tecnología cuál es el recurso más valioso del mundo moderno,
La respuesta no será oro ni petróleo, será información, datos, código. Vivimos en una era donde líneas de código escritas en un lugar del mundo controlan máquinas al otro lado del planeta, lanzan cohetes y ajustan la temperatura en su casa. Nos enseñaron a pensar que la materia viene primero y la información es solo una descripción de ella. Pero ¿y si es al revés? ¿Y si la información es la base de todo y la materia es solo la forma en que se manifiesta? Hace miles de años, un texto antiguo comenzó con una frase que durante mucho tiempo fue vista como una bella metáfora. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios. La palabra griega original es logos, que significa mucho más que solo verbo o palabra. Significa razón, principio, algoritmo, información. Si lo traducimos a un lenguaje moderno, la frase sería: en el principio era la información, y la información estaba con el Creador, y la información era el propio Creador. Esto deja de ser religión y se convierte en algo muy cercano a la ciencia de la computación. La prueba de esto no está en pergaminos antiguos, sino dentro de cada célula de su cuerpo. En 1953, el descubrimiento de la estructura del código genético cambió la biología para siempre. Los científicos se dieron cuenta de que no era solo una molécula, era un lenguaje. La molécula consiste en 4 bases químicas, representadas por las letras A, C, G y T. Más que bloques de construcción, estas bases funcionan exactamente como letras de un alfabeto. La secuencia de estas letras transporta información precisa, de la misma manera que la secuencia de unos y ceros en una computadora almacena los datos de un sistema. El análisis comparó el genoma humano con un código computacional y la conclusión fue clara. El código genético es un sistema digital de almacenamiento y transmisión de datos. La única diferencia es que utiliza una base cuaternaria, con 4 letras, en lugar de binaria. El principio es el mismo, es un programa. Bill Gates dijo una vez que el código genético es como un programa de computadora, pero mucho más avanzado que cualquier cosa que hayamos creado. Si usted camina por la playa y ve la frase "te amo" dibujada en la arena, nunca va a suponer que las olas y el viento organizaron los granos de arena por casualidad para formar esas palabras. Usted sabe que detrás de esa información existe una inteligencia. Sin embargo, cuando miramos nuestro código genético, no vemos una simple frase. Vemos una biblioteca entera que contiene los planos para construir la máquina más compleja del universo conocido. El cuerpo humano. Una sola célula humana contiene 3.000 millones de letras de código genético. Si se imprimiera, ocuparía miles de enciclopedias, y este código necesita ser ejecutado sin errores. La densidad de almacenamiento de información es de una eficiencia que hace que nuestra tecnología parezca de la edad de piedra. Toda la información creada por la humanidad en un año podría almacenarse en una cantidad de material genético del tamaño de una caja de zapatos. Lo más fascinante es cómo funciona este código. Es un proceso de impresión tridimensional a escala molecular basado en instrucciones digitales. Dentro del núcleo de cada célula, la molécula principal es tan valiosa que no puede salir. Entonces el sistema crea una copia temporal de un fragmento del código, un proceso llamado transcripción. Esa copia, como un archivo enviado a una impresora, viaja a una máquina molecular llamada ribosoma. El ribosoma lee el código en grupos de 3 letras. Cada trío corresponde a un bloque de construcción específico. La máquina entonces une estos bloques en una cadena, siguiendo rigurosamente las instrucciones. El resultado final es una proteína, la pieza que construye todo en usted: sus ojos, su piel, su sangre. La información abstracta del código se transforma en materia física. Somos literalmente hechos de palabras. La idea de que este código inmensamente complejo surgió por casualidad es matemáticamente insostenible. La probabilidad de que una sola proteína funcional se ensamble aleatoriamente es menor que la de ganar la lotería todos los días durante un año. Y para la vida se necesitan cientos de ellas, funcionando en perfecta armonía. La información no nace del caos. Siempre se origina en una mente.
Durante mucho tiempo, los escépticos señalaron el 98% de nuestro código genético que no parecía tener función, llamándolo basura genética, pero la ciencia avanzó. El proyecto ENCODE en 2012 reveló que esa parte no es basura, es el sistema operativo, es la red reguladora que les dice a los genes cuándo encenderse y apagarse. La parte que no vemos controla la parte que vemos. Además, existe la paradoja del huevo y la gallina. Para leer el código genético, la célula necesita una máquina, pero las instrucciones para construir esa máquina están en el propio código. ¿Qué vino primero? La única solución lógica es que ambos fueron creados e implementados al mismo tiempo, como un paquete completo. Nuestro código genético posee incluso un sistema de corrección de errores. Proteínas especiales recorren constantemente las hebras, buscando fallos y reparándolos. Un sistema evolucionado por casualidad habría creado un mecanismo para luchar contra su propia evolución, que depende de mutaciones. Es un sistema de protección de la integridad de los datos, diseñado para que el código original no se corrompa con el tiempo. Si nuestro mundo es un programa y estamos hechos de código, esto plantea una pregunta intrigante. ¿Se puede editar este código? ¿Es posible eludir las leyes de la física si tienes acceso a la línea de comandos? La historia está llena de relatos de eventos que desafían la lógica. La ciencia los llama anomalía o mito. La religión los llama milagro. Otra forma de verlo es como una intervención en el código en tiempo de ejecución, descubriendo cómo lo imposible se vuelve posible cuando se tienen los privilegios de administrador. Las leyes de la física son el cimiento de nuestra realidad. La gravedad nos atrae hacia abajo, el agua hierve a 100 grados Celsius y la materia sin vida no vuelve a vivir. La ciencia se basa en la idea de que, si conocemos las condiciones iniciales y las reglas, podemos predecir el resultado. Es lo que da estabilidad a nuestro mundo. Pero ¿qué sucede cuando esa estabilidad se rompe? Cuando un hombre camina sobre un mar tempestuoso como si fuera asfalto. Cuando miles de personas son alimentadas con solo un puñado de comida. O cuando el sol se detiene en el cielo durante un día entero. La ciencia suele descartar estos eventos como mitos, pues no caben en sus ecuaciones. La religión los llama milagros y pide fe. Pero existe un tercer camino. Al analizar estos relatos no como magia, sino como acciones dentro de un código programado, surge un patrón familiar para cualquier programador o jugador. Lo que llamamos violación de las leyes de la naturaleza, en el lenguaje de una simulación, es el uso de comandos de consola, códigos de trucos o, más precisamente, privilegios de administrador. Cualquier persona que haya jugado un videojuego entiende el concepto. Dentro del juego existen leyes físicas propias. Su personaje no puede atravesar paredes, sufre daño al caer y tiene recursos limitados. Para el personaje, esas leyes son absolutas, pero usted, el jugador, está afuera. Con un simple comando, puede activar el modo que le permite volar a través de las paredes o volverse invencible. ¿Rompió la física del juego? Sí, pero no con magia. Fue usando un acceso a un nivel de código que está por encima de las reglas del mundo del juego. Los milagros bíblicos parecen seguir exactamente esa lógica. En uno de los relatos más grandiosos, durante una batalla crucial, se necesitaba más tiempo de luz diurna para garantizar la victoria. El texto dice que el sol se detuvo en el cielo. Los escépticos argumentan que esto requeriría que la rotación de la Tierra se detuviera abruptamente, lo que causaría un cataclismo global debido a la inercia. En la lógica de una simulación, la solución es mucho más elegante. No es necesario frenar un objeto físico. Bastaría con pausar la variable que controla el paso del tiempo dentro de ese escenario, o simplemente alterar el guión que controla el movimiento de los astros en el cielo proyectado, sin afectar la física del planeta. El efecto para quien está dentro sería el mismo, pero sin ninguna consecuencia catastrófica. Otro ejemplo es la transformación del agua en vino. Desde el punto de vista de la química, esto requeriría la creación de átomos de carbono de la nada, un proceso de fusión nuclear que liberaría la energía de una bomba. El relato bíblico, sin embargo,
dice que la transformación fue instantánea y silenciosa. En un entorno programado no es necesario reorganizar los átomos. Cada objeto tiene un identificador, una etiqueta que define sus propiedades. El agua tiene su código, el vino tiene otro. Aquel que tiene acceso al código maestro no necesita lidiar con la física. Simplemente selecciona el objeto agua y altera sus atributos a vino de la mejor calidad. Es una simple operación de edición en la base de datos de la realidad. El caso de caminar sobre el agua revela otro tipo de manipulación. En cualquier entorno tridimensional, las superficies tienen propiedades de colisión. El suelo es sólido, el agua es penetrable. Jesús, al caminar sobre el mar, parece haber alterado temporalmente las propiedades de la superficie del agua bajo sus pies, haciéndola sólida, o tal vez modificó el parámetro de gravedad para sí mismo. El detalle más revelador es cuando Pedro también logra caminar sobre el agua, pero comienza a hundirse al sentir miedo. Su duda rompió la conexión. El guión dejó de funcionar y la física estándar retomó el control. Las curaciones instantáneas y las resurrecciones representan el nivel más profundo de acceso. Para curar una enfermedad degenerativa en un instante, sería necesario regenerar tejidos, reconectar nervios y reescribir el código genético dañado en segundos, algo biológicamente imposible. Esto se asemeja a un comando de restauración del sistema. Cada ser vivo tendría un modelo perfecto, una copia de seguridad de su código genético original y sin fallos. La cura sería el acto de sobreescribir el archivo corrompido por la enfermedad con la versión original y saludable. La resurrección de Lázaro, muerto hacía 4 días, es aún más radical. Es el reinicio de un proceso que el sistema ya había terminado. Es la recuperación de datos que ya estaban siendo eliminados de la memoria. ¿Quién tiene el poder de hacer esto? Nosotros, como usuarios comunes, estamos atrapados por las reglas. Los relatos describen a Jesús actuando con una autoridad que la propia materia obedecía. Él no pedía, él ordenaba. Esa es la marca de quien posee los derechos de superusuario, el acceso raíz que permite ejecutar cualquier comando, eludiendo todos los protocolos de seguridad. Si el administrador tiene tanto poder sobre los elementos del sistema, podría hacer más que solo editar objetos. ¿Qué pasaría si el programa entero se infectara con un virus y necesitara ser reiniciado? El mayor evento de reinicio de la historia, el diluvio, se parece menos a una inundación y más a un formateo completo del sistema. Todo el mundo conoce esa sensación de impotencia cuando un sistema complejo se corrompe hasta el punto de no tener reparación. Cuando los errores se acumulan, los conflictos se vuelven irrecuperables y la única solución que queda es un reinicio forzado. Borrar todo y comenzar de nuevo con una copia limpia. La memoria colectiva de la humanidad guarda la historia de un evento en el que nuestro mundo pasó exactamente por eso. Lo llamamos el Gran Diluvio. Para la mayoría es un mito, pero al analizar esta historia, no como una lluvia torrencial, sino como una operación deliberada de recalibración del sistema, las piezas encajan de una forma aterradora. La primera pista es que esta no es una historia aislada. La epopeya de Gilgamesh en Sumeria, las leyendas de los mayas, las tradiciones de China y de la India, más de 200 culturas alrededor del globo, sin contacto entre sí, cuentan la misma historia. La humanidad se corrompió, el mundo fue purificado por el agua, y una única familia sobrevivió para empezar de nuevo. La probabilidad de que esto sea una coincidencia es prácticamente nula. Es la cicatriz de una memoria real. ¿Pero por qué sucedió esto? El libro del Génesis ofrece una justificación que suena casi técnica. Dice que la corrupción de los hombres era grande en la tierra. La palabra hebrea original para corrupción también significa estropearse, perder la funcionalidad. Es una descripción de datos corruptos. La causa señalada es misteriosa, la unión entre hijos de Dios e hijas de los hombres que generó gigantes. Interpretado como una anomalía en el código, esto sugiere una mezcla no autorizada, una hibridación que estaba degradando el diseño humano original. El código genético, la imagen y semejanza del Creador,
estaba siendo infectado. Cuando la anomalía alcanzó un punto crítico, la única solución era limpiar el entorno. El agua, en este escenario, es la herramienta de formateo perfecta. El texto dice que fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. El agua vino de abajo y de arriba, un rediseño completo de la topografía del planeta. Pero para recomenzar, era necesario preservar una copia de seguridad. Esa copia era Noé. Se le describe como perfecto en sus generaciones, un término que en su origen puede tener un sentido genético, indicando que su linaje estaba puro, sin la corrupción que se había extendido. Su familia era el código fuente limpio, y el arca no era un simple barco. Las proporciones descritas en la Biblia, de longitud, anchura y altura, corresponden a la configuración ideal para la máxima estabilidad en un océano tempestuoso, un diseño que los ingenieros navales modernos reconocen. Era una cápsula de preservación. Las parejas de animales no representaban a toda la población, sino el archivo genético maestro de cada especie, a partir del cual la diversidad podría ser restaurada. Cuando las aguas bajaron, el mundo era diferente. Era la versión 2.0, y con ella vinieron actualizaciones en las reglas del sistema. Antes del diluvio, los registros hablan de personas que vivían más de 900 años. Después del evento, la longevidad humana se reduce drásticamente a 120 años. El arquitecto parece haber ajustado este parámetro para limitar el tiempo de acumulación de errores en cada individuo. Esta recalibración del mundo nos obliga a pensar sobre el propio escenario donde todo sucede. El tiempo. Para nosotros es una línea recta, un recurso que siempre se agota. Los textos antiguos hacen una afirmación desconcertante. Para el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Durante siglos, esto se leyó como poesía. Hoy, la física de Einstein nos enseña que el tiempo es relativo, que se estira y se encoge dependiendo de la gravedad y la velocidad. La ciencia, tardíamente, descubrió que el tiempo no es un reloj universal, sino una variable del sistema. El autor de un libro sabe cómo termina la historia. Para él, todo el libro ya existe, de principio a fin. Puede hojear las páginas y ver el destino de los personajes. Para los personajes dentro de la historia, sin embargo, el tiempo pasa página por página, y el futuro es un misterio. El creador está fuera de la línea de tiempo de nuestra realidad. Él ve todo el recorrido como un único momento. Esto explica cómo los días de la creación, vistos desde la perspectiva de fuera, bajo la inmensa gravedad y energía del inicio del universo, podrían corresponder a nuestros 15.000 millones de años de historia. Vivimos dentro de un flujo temporal que es solo una de las configuraciones posibles. Pero hay una característica implacable en este flujo. Siempre se mueve en una única dirección, del orden al caos. ¿Por qué las cosas envejecen, se oxidan y mueren? ¿Por qué todo en el universo tiende al desorden? Esta ley fundamental, la entropía, parece un fallo en el sistema, un virus que fue introducido después del diseño original. Mire a su alrededor. Todo lo que ve está muriendo lentamente. Las máquinas se oxidan, los edificios se desgastan y su propio cuerpo envejece a cada segundo. Una taza de café caliente siempre se enfría, pero nunca se recalienta sola. Es la ley más fundamental e implacable de nuestro universo, la segunda ley de la termodinámica, también conocida como entropía. Todo se mueve del orden al caos, de lo complejo a lo simple, de la vida al polvo. Los científicos dicen que simplemente así es como funciona el mundo. ¿Pero por qué? Si el universo evolucionó de lo simple a lo complejo, ¿por qué toda su física subyacente opera en la dirección opuesta, de lo complejo a la destrucción? ¿Y si esta ley de la decadencia no estuviera en el código original? ¿Y si fuera en realidad el resultado de un fallo catastrófico en el sistema, un evento que la Biblia describe como la caída? Los textos antiguos retratan un estado original donde no había muerte, decadencia ni envejecimiento. Era un sistema perfectamente equilibrado y autosostenible. Pero entonces ocurre un evento crucial: la violación de la única instrucción prohibida. La consecuencia no es solo un castigo moral.
Es una reprogramación de la propia física de la realidad. Dios dice, maldita será la tierra por tu causa, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Esto es la introducción de la entropía. Con el sudor de tu rostro describe la pérdida de eficiencia. Ahora es necesario gastar una cantidad enorme de energía para obtener un resultado, con la mayor parte disipándose como calor. Volverás al polvo, es la propia definición de entropía. Una estructura compleja y organizada, el cuerpo, inevitablemente se descompone en sus elementos más simples. El temporizador de autodestrucción fue activado. La respuesta más lógica, dentro de una estructura programada, es que esta fue una medida de cuarentena. Un virus, el del egoísmo y la maldad, había infectado el sistema. Si los portadores de este virus fueran inmortales, el mal se volvería infinito y el sistema se transformaría en un infierno eterno. La muerte entonces se convierte en un limitador, un mecanismo para forzar el cierre de la sesión de un usuario infectado, impidiendo que el error se propague para siempre. Pero dentro de esta cáscara mortal que se deshace, existe algo que no obedece a estas leyes, algo que no está hecho de átomos, nuestra conciencia. Este es el mayor misterio de todos. ¿Por qué sentimos, amamos, soñamos y nos cuestionamos? La ciencia materialista insiste en que somos solo nuestro cerebro, pero ninguna supercomputadora ha alcanzado jamás la autoconciencia. El análisis sugiere que el cerebro no es la fuente de la conciencia, es el receptor, la interfaz. Es el casco de realidad virtual que conecta a un jugador con un avatar. En los juegos existen dos tipos de personajes: los extras de fondo, con comportamientos predecibles, y los avatares, controlados por personas reales. El Génesis describe la creación del hombre en dos etapas. Primero, el cuerpo es formado del polvo de la tierra, el avatar biológico. Después, el Creador sopla en él el aliento de vida, y el hombre se convierte en un alma viviente. Es el momento del inicio de sesión, es la conexión del jugador. Solo queda una pregunta. Si somos jugadores en una simulación, ¿cuál es el objetivo del juego? La ciencia ficción generalmente ofrece respuestas sombrías, pero hay una anomalía en nuestro mundo que contradice la idea de un creador frío o maligno. Esa anomalía se llama amor. Para un experimento puramente científico, la belleza es un desperdicio de recursos. ¿Por qué existen atardeceres que nos dejan sin aliento? ¿Por qué la música nos hace llorar? ¿Por qué estamos dispuestos a sacrificarnos por aquellos que amamos? Nada de esto es necesario para la supervivencia. La respuesta bíblica es que tal vez el Creador actúa menos como un científico frío en un laboratorio y más como un padre observando una incubadora, una escuela. Estamos aquí para convertirnos en algo más, para aprender a elegir el bien en lugar del mal, el amor en lugar del egoísmo. Y la prueba definitiva de la implicación del Creador es el evento más increíble de todos, el momento en que el programador entró en su propio código. Se convirtió en uno de nosotros, un avatar llamado Jesús de Nazaret. Vivió bajo las reglas de su propio sistema, sintiendo dolor, hambre y traición. Lo hizo para enfrentar el virus de la muerte desde dentro. Su muerte funcionó como una operación sistémica y no como el final del camino. Él, siendo un código puro, absorbió el error de todos y el sistema lo eliminó. Como no había fallo en él, la muerte no pudo contenerlo. Su resurrección fue la ruptura del sistema, la creación de una puerta trasera, un camino para salir de la simulación para todos los que se conectan a él. Vivimos en una simulación, pero simulación es solo nuestra palabra moderna para creación. La materia es secundaria, el espíritu es primario. Nuestro creador no es una fuerza impersonal, sino una mente amorosa. Nuestra vida es una prueba, y cada elección que hacemos escribe una línea en nuestro código eterno. El juego está llegando a su fin. El fin del juego no es el fin de la existencia. Es el momento en que nos quitamos el casco y finalmente escuchamos la voz del otro lado diciendo: bienvenido al mundo real. Si te ha gustado esta investigación, tu suscripción al canal y cualquier donativo nos ayudan a expandir el proyecto Axioma.
Nos encantaría leer tu reflexión sobre el tema del video en los comentarios y tu sugerencia para el próximo tema a tratar. Cuéntanos desde qué ciudad nos acompañas. Agradezco tu compañía hasta el final.